financieros, lugares donde la gente juega muchísimo dinero, Víctor Hugo, se negaron hasta el último tiempo hasta el último momento a ver lo que muchas encuestas decían, no otras, hay que decirlo, una gran dispersión de encuestas y un vaivén muy fuerte en los últimos días, pero anoche mismo había un sondeo que empezó a circular que le daba a la permanencia 4 puntos de ventaja, el mismo resultado, solo que en espejo. Yo pensaba que eso era lo que iba a ocurrir, incluso jugué esa opinión. Incluía en el tema el asesinato de Joe Cox, que pensé, los va a hacer reflexionar, les va a cambiar el voto, porque hubo un momento en el que estaban 10 puntos arriba, terminaron ganando por 4. Así es, y el asesinato de la diputada laborista, evidentemente uno suponía que iba a ser un revulsivo en la campaña, tal vez lo fue en alguna medida que hoy no podemos cuantificar, porque tal vez estrechó la ventaja de la opción de la salida, pero lo cierto es que ahora Europa, el Reino Unido y le diría Víctor Hugo, el mundo está ante una situación desconocida. Lo desconocido, el misterio, la aversión, el riesgo, la incertidumbre es lo que genera esta inestabilidad que en algún sentido también puede tener algún coletazo para países como la Argentina. Marcelo, ¿y cuál es tu mirada? ¿Por qué se van? O por lo menos lo que votaron. ¿Por qué votaron para irse? Si vos prestás atención a lo que decían las encuestas anteriores, por supuesto al referéndum, en términos de la motivación de los electores que querían optar por esa salida, un ítem destacadísimo era la inmigración. La cuestión de la libre circulación de personas en el contexto del Tratado de Schengen, que cualquier europeo puede circular por el espacio común, y todo esto, por supuesto, también hecho más pesado por la crisis de los refugiados, ¿no? Pero sobre todo la cuestión de Schengen, la llegada de personas de países de la propia Unión Europea con menores expectativas salariales y bueno, este lugar común siempre de que vienen a sacarnos el trabajo. Pero Marcelo, corregime si me equivoco, el voto por el no fue en las zonas donde menos inmigración había. O bueno, mejor dicho, por el sí o por la salida de la Unión Europea. Londres votó a favor de la permanencia y Londres debe ser, yo creo, la ciudad más cosmopolita del mundo, probablemente. Hay como digo, fue de alguna manera un triunfo de prejuicio. Sí. Y algo respecto a eso. A mí me parece que la que está de fiesta, te lo pregunto Marcelo, más que asegurarlo, es la derecha. Lo nuevo, vinculado a lo que dice Víctor Hugo, la salida, parece ser lo viejo, ¿no? Los nacionalismos autoritarios, chauvinistas. Yo hoy escribía en la web de Ámbito Financiero, por supuesto, mañana no sale Ámbito, es un diario que sale de lunes a viernes, escribí en la web y decía, Europa y el mundo la están sacando muy barata la crisis de 2008-2009. Había habido amagues, Víctor Hugo, Iván, del secesionismo catalán, el referendo independentista de Escocia, que las dos cosas quedaron diluidas directamente, el caso escocés con un voto negativo a la salida, las amenazas que hubo sobre Grecia cuando se hablaba de la posible salida de Grecia de la eurozona. Es como que aquella crisis tan profunda en lo económico, en lo financiero, con una recesión prolongada, con niveles de desempleo muy altos que resultaron de esa crisis, sobre todo desempleo juvenil, no había tenido un impacto político. Creo que este es el primer impacto político y me pregunto qué pasa en noviembre con Donald Trump en Estados Unidos y el año que viene con las elecciones de Holanda, Alemania y Francia con el Frente Nacional. Entre paréntesis, porque hay que volver a este tema, Marcelo, no está todo dicho. El domingo son las elecciones en España. Claro. ¿Gravita? ¿Juega esto que pasó en Gran Bretaña, en esa España que tiene a Rajoy tan comprometido y me parece que Podemos todavía? Bueno, Podemos en alianza con Izquierda Unida, según las encuestas, pero bueno, hay que tomarlas con pinzas. ¿Pero gravita este episodio? Puede gravitar. Me parece que ya estamos ante un escenario de sorpresas y de incertidumbre, donde la gente, por distintas motivaciones, gente que ha sufrido mucho la crisis económica, toma decisiones más arriesgadas, cosas que en otro momento eran impensables, como darle el poder a un gobierno de un partido emergente, como sería el caso de Podemos, era imposible. De hecho, fue imposible en la elección anterior. Bueno, yo estaría muy atento a lo que igual la lógica indica que sería un acuerdo entre el PP y Ciudadanos con el PSOE abstenido, ¿no? De ansioso yo me adelanté a las elecciones, quería conectarlo. Intento volver a Inglaterra. Y para que no te vayas con las manos vacías, ¿cómo se lee en tu blog? Se pone simplemente... marcelofalac.com.ar. Falac con K al final. Con K, F-A-L-A-K. Ah, sí, para seguir los pasos. Gracias, a la gente esto la está apasionando, pero yo no quiero que te vayas con las manos vacías y quiero que Luciana te cuente algo en lo que
no has pensado quizás aún? Piensa en todo. Que y tiene que ver con en su Brexit. blog también va a aparecer. Y esto que esgrimió, que es interesante para continuar leyéndote, es si no va a generar un efecto dominó más allá de las elecciones que se vienen en otros países europeos. En relación a lo que vos me decías, ¿qué va a pasar en el fútbol? El fútbol es un valor muy importante, un generador de dinero muy importante. Brevemente, en Inglaterra, desde la creación de la Premier League, hubo un cambio tremendo, desde el estilo, pero sobre todo desde lo económico. Los dueños de los clubes, que hay mucho disconformismo también con eso, son magnates millonarios. ¿Qué hizo la Premier League y qué hizo, por supuesto, esta cuestión de la Unión Europea? Que en Inglaterra pudiesen jugar jugadores de otros países que pertenecen a la Unión Europea y no ocupasen cupo de extraordinario, de extracomunitario. Va a generar un declive, esto en Inglaterra, lo digo, importante, porque justamente es uno de los países que más extranjeros tiene jugando en su liga. Casi un 50% ni siquiera son oriundos de Gran Bretaña. Y la otra ala, lo cuento para también saber tu opinión, es qué va a pasar, por ejemplo, en una liga como España. Solamente para citar un ejemplo. En España vos tenés la posibilidad por institución de 3 extracomunitarios. Hoy, en el caso del Real Madrid, para citar uno de ellos, ya está ocupado. Porque Gareth Bale, por ejemplo, no ocupa lugar de extracomunitario. Pero saliéndose de la Unión Europea sí va a ser, ¿no? O ya, digamos, pensándolo, no podría formar parte. Va a generar un cimbronazo. Con esto queríamos decir Pierde el fútbol. El lío es más grande de lo que parece, Marcelo. Sí, claro. Sí, claro, porque depende en qué condiciones se va a dar este divorcio incómodo. Uno diría de mutuo acuerdo porque es una imposición de la realidad, pero ahora viene un proceso de negociación muy difícil. Uno supone que al final del camino debería haber alguna suerte de libre comercio entre el Reino Unido y la Unión Europea. Ahora, si el Reino Unido se la lleva muy fácil y se queda con la ventaja del libre comercio, pero sin ninguna de las desventajas, de las cargas que supone ser socio de un bloque, y bueno, Víctor Hugo, efecto puerta 12, digamos, muchos van a querer salir de la Unión Europea. Ahora, un datito que ya se dio por tierra con la renuncia de Cameron, que hay que ver cómo se tramita eso, pero no es vinculante, digamos, de algún... corregime, Marcelo. No, esto es una cosa decidida. Esto no tiene vuelta. No, definitivamente, pero digo, hasta de alguna manera que este plebiscito no haya sido vinculante en términos jurídicos, pero la envergadura que se le dio hubiese hecho más gravosa la situación si Cameron hubiese rechazado la opinión del pueblo de alguna manera. ¿Vos ves que eso no era posible de ninguna manera? Eso es absolutamente impensable y de hecho la aceptación de Cameron de convocar al referendo, mejor dicho, que él de hecho se jugó la carrera política fue corrido con por esto. la UKIP, ¿o no? Pero por la UKIP y por la mitad de su partido, el Partido Conservador, claro. La presión fue insostenible. Hace poco Macri estuvo bastante de rodillas frente a Cameron en Davos, cuando se encontraron y no se sentía bastante defraudado, sobre todo por los que están aún en Malvinas, los que quedaron para siempre en Malvinas. ¿Puede haber coletazos en el tema Malvinas después de esta decisión? Es una especulación posible realmente, Víctor Hugo. No veo que implique un cambio dramático, pero sí una posibilidad, una ventana para que la Argentina explote inteligentemente a mediano plazo, a largo plazo, en términos de que la Unión Europea tome más distancia de la reivindicación británica sobre Malvinas. Recordemos que cuando fracasa los plebiscitos nacionales para una constitución europea, que fracasan en Holanda y en Francia, se firma una mini constitución, el Tratado de Lisboa. El Tratado de Lisboa reconoce los territorios británicos de ultramar como territorios pertenecientes al Reino Unido. Bueno, con el Reino Unido fuera del bloque, esto podría cambiar. Marcelo, muchísimas gracias. Es bueno hablar con los que saben, ¿no? ¿Vos te quedó una pregunta? No, muy cortito, contar algo de ayer en la ONU, que Marcelo debe saber, en el Comité de Colonización, Malcorra hizo una presentación sobre Malvinas y sorprendentemente para algunos, por ahí para otros no, fue apoyada por Bolivia, por Venezuela, por Ecuador y por Cuba. Cosa que podía llegar a sorprender. La posición, evidentemente, de Malcorra fue interesante. Algo más banal, absolutamente banal lo mío. No es mi caso. El que tiene, por ejemplo, documento italiano, tiene el pasaporte comunitario, te movés como local. ¿Qué pasa ahora? ¿Para entrar al Reino Unido? Sí. Bueno, dentro de 2 años será el pasaporte de un extranjero. Tendrás que hacer migraciones, entrarás como a cualquier país. Deja de ser un vuelo de cabotaje París-Londres. O Roma, sí, porque ahora es un vuelo de cabotaje, pero deja de serlo. Me quedé con una pequeña reflexión, si querés más desde el lado sentimental y humano.
qué retroceso que hay, ¿no? Mientras vemos un Papa que busca permanentemente la búsqueda de la igualdad y de la comprensión por el otro, lo que se está votando en Europa, sobre todo por este punto que vos marcabas, de por qué la gente se quiere ir, porque le molesta el inmigrante, porque lo denigra y porque la xenofobia está cada vez más a flor de piel en todas partes, pero en Europa ahora vislumbrado con esta elección, esa situación ideal, por un lado el Papa Francisco, pero la otra realidad de la sociedad donde el otro no sirve para nada y yo me creo una raza superior, está cada vez más puesta al tapete y es la verdad que algo muy, pero muy triste. Marcelo, una vez más, muchas gracias. Gracias a usted. Marcelo Falac, ámbito financiero, y el blog. marcelofalac.com.ar. Vos disculpá, pero yo para estas cosas del internet Yo le agradezco. hay que decírmelo varias veces. Al que lo entiendo enseguida, cómo va a estar el clima, cómo va a estar el fin de semana, es a Javier Torrente. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Víctor Hugo. Y justamente un fin de semana que anticipábamos con lluvia para la ciudad de Buenos Aires y que también se proyecta para el centro y norte del país. Toda la región norte, empezamos al revés ahora, siempre hablamos del centro, pero acá es donde se va a producir